Bienvenidos a un nuevo Detrás de la Obra, este segmento donde tomamos como excusa un tema como para hablar de un artista. La última vez, también ya lo estuvimos spoileando un cachito en la charla de la apertura, estuvimos hablando de John Frusciante. Y esta vez vamos a hablar de alguien del quien ya en forma tangencial habríamos hablado. De hecho, en el primer Detrás de la Obra, cuando hablamos sobre Say Hello to Heaven, el fallecimiento de Andy Woods, la primera muerte recordada del movimiento grunge alternativo de los 90, de la música de Seattle, el primer fallecimiento por sobredosis y el primer golpe duro que vivió toda una generación, que involucra, de hecho, a la persona de la cual vamos a estar hablando hoy. Porque hoy vamos a estar hablando del gran, del único, para mí el mejor cantante de todos los fucking noventas, del señor Chris Cornell. Ahora en pantalla estamos viendo una foto, y no cualquier foto, con esta foto hizo un posteo la semana pasada en la cuenta oficial de Soundgarden. ¿Por qué se hizo un posteo la semana pasada? Porque el miércoles de la semana pasada se cumplieron 5 años de su fallecimiento. Aquella vez que hablamos sobre Say Hello to Heaven, sobre Andy Woods, hablamos un poco de Chris Cornell. Porque en Say Hello to Heaven canta Chris Cornell. ¿Por qué canta Chris Cornell? Ese tema fue parte del repertorio de una banda llamada Temple of the Dog. Una banda que se formó, digamos, momentáneamente, con algunos miembros de Mother Love Bone, ¿no? Banda en la que estaba Andy Woods, a la cual se le suma Matt Cameron en batería. Un Matt Cameron que estaba casi ingresando en Soundgarden, la banda en la que estaba Chris Cornell. Se suma bien Chris Cornell en voz, un joven Eddie Vedder y un Mike McCready que volvía a la escena de los 90. De esta formación de Mother Bone ya hablamos, y es sumamente importante también por lo que fue el posterior futuro de digamos, la última camada de las bandas del grunge, que de este pseudo proyecto así armado casi por un solo disco, salió Pearl Jam. Pero ¿qué pasaba en la vida de Chris Cornell? En ese momento fue algo que le pegó mucho la muerte de Andy Woods. Andy Woods fue un gran amigo de Chris Cornell. Así como veníamos un poco hablando de River Phoenix antes, en el segmento anterior, con otros artistas, con otras personas en el medio, como por ejemplo con Keanu Reeves. La relación entre Andy Woods y Chris Cornell era muy cercana. Ellos de hecho eran compañeros de cuarto. Y se entendían muy bien, se llevaban muy bien. Y la muerte de Andy Woods se da justo en plena gira de Soundgarden. Y una gira en la que ya incorporaba a ciertos integrantes que iban a terminar conllevando una de las clásicas formaciones, ¿no? Y sacando grandes discos. Pero volvamos un poquito, volvamos no, vayamos un poquito más atrás en la historia. Hablar un poco de los comienzos de Chris Cornell. Christopher John Boyle, quien nació el 18 de mayo, perdón, el 20 de julio, perdón, el 20 de julio, murió el 18 de mayo, me confundí la fecha, disculpen. Nació en el año 1964 en Detroit, en el seno de una familia cristiana. Él y su hermana fueron criados
bajo esta religión a la cual ellos mucho no congeniaron. Hijo de padres separados, él adopta el apellido Cornell de la madre luego de la separación porque ellos se quedaron con su madre. Una persona que él recordaba con gran cariño, no así su padre. Esta pareja podría decirse que tuvo sus problemas, ¿no? Obviamente causando su divorcio, pero se ve que toda esa situación ya había arrancado mal para Chris porque este divorcio le llevó a causar una depresión durante su adolescencia. Depresión que llegó, a tener contactos con algunas sustancias, con preferentemente el alcohol. Era muy de la bebida más que de otra clase de sustancia. Pero ya esta situación de depresión hacía que se junte con ciertas personas que, no estaban mucho en las buenas, pero no vivió descarriado, digamos. No era una persona que era totalmente adicta. Sí era una persona que sufría depresión. Tal vez la raíz de su depresión futura también haya sido este divorcio, pero una persona que ya tenía complejos por este lado y que más allá de este contacto eventual con algún estupefaciente, me salió la persona de adentro de difunda mientras digo estupefaciente, pero se refugiaba mucho en la música. Era una persona que le gustaba la música. De hecho, él empezó, ¿no?, a los 7 años con clase de piano, teniendo influencias variadas, ¿no?, desde Lynyrd Skynyrd hasta Alice Cooper, básicamente la música que escuchaba ahí, y básicamente también los Beatles. Mucho de los Beatles, mucho le gustaba la composición de los mismos. Luego, cuando fue creciendo, fue dejando el piano, pero se fue acercando más al sonido rock, ¿no? Esta esencia tipo Alice Cooper, Lynyrd Skynyrd, ¿no?, que comentábamos antes, y empezaba a tener contactos con otra clase de música, Rush, AC/DC, los Pistols, Ramones, cosas más contemporáneas a su adolescencia. Y de hecho, él empezó tocando la batería en la primera formación de Soundgarden. Él tocaba la batería y cantaba. ¿Cómo es que llegó a todo esto? Bueno, él, un poco ya más grande, en el año 1982, se muda a una casa donde tiene compañero a Tim Chail, quien será guitarrista de esta formación y también a su vez guitarrista en Soundgarden. Luego, posteriormente conoce a Hiro Yamamoto en el 84 y junto a Hiro y a Kim forman a una agrupación que conocieron en su momento como Soundgarden, con batería ocupada por el señor Chris Cornell, que a su vez cantaba. Esta primera formación se empezó a hacer conocida en lo que es el mundillo del rock grunge, que a su vez fue una de las primeras formaciones que hubo dando vueltas. Ellos jóvenes estaban mucho más metidos en lo que es el movimiento universitario, ¿no?, que es lugar donde que ciertas bandas, ciertas personas empiezan a juntarse, ¿no?, y terminan formando la escena de Seattle, ¿no? Recordemos ligeramente cómo se gesta esta escena. 83, 84, 80, comienzo de los 80 yendo para los 90. El 90 es donde más tenemos una mayor caudal de bandas, ¿no? Pero toda esa camada de jóvenes
que estaban en Seattle, ya sea porque vivían en Seattle o porque se mudaban porque ahí estaba la universidad, estaban como medio disconformes de que no pasara nada, ¿no? Y estaba un poco este concepto, ¿no? De eran muy heavy para escuchar plenamente punk, pero a su vez eran muy punk para ser plenamente heavy. Entonces había una cosa en el medio, ¿no? Una cosa de sentirse distinto, pero a su vez tener un montón de influencias del medio, que hizo que cierta gente, ciertos muchachos empiecen a formar bandas y se termine gestando una escena nueva, una escena que fue muy importante, que fue esta escena, ¿no? Del rock alternativo de Seattle, conocida como el grunge. Bueno, una de las primeras bandas fue Soundgarden, junto a, por ejemplo, The Humans, que fue casi la primera banda de grunge, y de otra llamada Skin Yard. ¿Por qué lo menciono? Porque de Skin Yard tocaba Matt Cameron en la batería. Matt Cameron, que también lo vamos a tener en Pearl Jam posteriormente, ¿no? Digamos, ya como su tercer baterista, el actual baterista también de Pearl Jam y de hace ya muchos años. Y Matt Cameron se une a la formación, ¿no? De Soundgarden. Dejando así el puesto de cantante totalmente libre para Chris Cornell, y ahí cambia rotundamente todo. Ahí cambia la historia de Soundgarden. Y ahí se gesta la primer formación de la primer banda de Seattle en firmar un contrato discográfico con una productora importante. La primera banda que ficharon, que pusieron guita y que hicieron girar por casi todo el mundo fue Soundgarden. Y esto es mucho antes, un par de años antes, claramente, de Nirvana, mucho antes de Pearl Jam. Ya Soundgarden era una banda reconocida de ese movimiento. El primer disco fue Ultra Mega OK. Salieron por el sello Sub Pop, un sello que fue muy conocido de la escena, fue uno de los primeros sellos de la escena, casi el único de la escena, porque luego hubo algunos que otros ida y vuelta. Es muy interesante la historia de Sub Pop. Tal vez algún día la tomaremos en cuenta. Bueno, cuestión. La banda empieza a girar, empieza a tener reconocimiento. Una banda que combinaba ciertos matices ya de rock pesado con ciertas cosas de rock alternativo. Una banda que ya tenía ciertos roces internos, pero siempre cuestiones artísticas. Y había cierto ya un aura extraña o particular alrededor de Chris Cornell. Como dijimos, una persona ya venía con complejos o temas de depresión y que era mucho de refugiarse entre los allegados o incluso momentos de introspección fuerte, destinados muchas veces con una botella al lado, ¿no? En esta época, Chris Cornell, sale con Susan Silver, quien en su momento era la manager de Soundgarden, con lo cual también tuvieron una hija. La banda seguía. Sucede lo que sucede. Casi en el momento de estar firmando con esta productora importante, sucede lo de Andy Woods. Se da un parate un poco en la actividad de Soundgarden. De hecho, una de las quejas internas fue: che, ¿cómo te vas a hacer una gira? ¿Vas a hacer un disco nuevo con una formación nada que ver? Nosotros acabamos de firmar con Sony, creo que era, no me acuerdo, un productor importante. Nada. Ese impasse que se dio entre los de Dog sirvió para limar algunas asperezas, como para allanar un poco el camino, para que luego de ese tiempo
Hiro Shimamoto decidiera, dejando así, dejar la banda, ¿no? Decidiera internamente ir por otros lados. Que estuvieron buscando bajista. De otro, viene Ben Sherpert, la verdad, una persona que lo quiero mucho. Yo como bajista lo rescato mucho con su labor en Soundgarden. Y ahí, en 1991, ya con esta formación, señores, esta es la formación de Soundgarden. Todo bien, Hiro, te banco, pero correte, vino a tocar Ben. La formación de Soundgarden, con Matt Cameron en batería, Ben Sherpert en bajo, Kim Chadil en guitarra y el señor Chris Cornell en voz, sacan Bad Mountain Finger en el 91. En el 91 tenemos un montón de discos, mono. O sea, tenemos Bad Mountain Finger, Nevermind, y luego creo que había otro más de los Guns N' Roses. Un año increíble de disco, ¿no? Poquitos, ¿no? Cuestión, ya en Bad Mountain Finger había cuestiones pesadas, pero también ya empezaban a meterse más con el rock alternativo, a veces un poquito más sombrío. Giras, que esto y lo otro, movimientos. En 1994 sale Super Unknown, un trabajo que se fue más para el lado alternativo, y la banda tendría en su momento su último trabajo discográfico con Jam on the Upside, un disco que muy agradable, por así decirlo, pero que ya tiene otros matices, ya hay otra cosa, hay una construcción de temas distintos, son un poquito más canción, pero va más por el lado melódico. O sea, hay una transformación de Soundgarden desde eventos o de sonidos, ¿no? De texturas más filosas, más pesadas, a texturas más canción, más melódicas, donde la voz de Chris Cornell se luce más, donde él en su rol como cantante se luce más, en un disco que es más de un cantante. Chris Cornell, en esa época, cuando termina separándose de Soundgarden, la formación se disuelve por carácter personal de cada uno. Empieza a hacer ciertas colaboraciones e intenta mostrar otro lado, intenta ir más por el lado de Down of the Upside, donde, bueno, canciones más líricas, canciones, ¿no? Él más con la guitarra acústica, experimentar otros sonidos. Bueno, acá es donde empieza a sacar ciertos discos solistas, donde no sé si lo critican, pero no lo avalan tanto, donde vuelve a sentir como cierta presión y cierta soledad. Hay una situación en la que él se termina divorciando de Susan Silver, o separándose aunque sea. Estas situaciones hace que, bueno, empiece como a caer de vuelta en lo que había momentáneamente puesto en pausa, que era su depresión. Estos eventos son importantes en la vida de Cornell porque claramente estamos viendo una relación de no entendibilidad, ¿no? del mundo para con él, o cierto inconformismo, ciertas cosas de que él desea progresar, pero se encuentra remando en dulce de leche, y eso le genera esa cierta depresión, ¿no? A quien no lo haría, ¿no? Pero bueno, ya venía con un cuadro de depresión, de alcoholismo, de alguna que otra sustancia dando vuelta. Cosas que en los años de Soundgarden, ponele que se fueron, ¿no? Medio tapando, medio estando, medio generando problemas, medio solventando esos problemas. O sea, es como una persona que pudo mantener ciertos rasgos profesional, musical, barra individual, más o menos en un matiz de, bueno, está todo en un status quo emocional acá, hasta acá. Pero bueno, en esa época siguió con su etapa solista y es convocado, por lo menos llamado, por Rick Rubin, ¿no?
quien ya había trabajado con Soundgarden, Rick Rubin, gran productor de un montón de discos, un montón de artistas, porque los ex miembros de una banda llamada Rage Against the Machine, que tal vez un día hablemos de ello, Tom Morello, Tim Comerford y Brad Wilk, buscaban cantante para no hacer un Rage 2, sino hacer otra cosa. Entonces, Rubin, quien había trabajado con Rage en sus anteriores discos, les propone juntarse con Chris Cornell y así nace, y me paro de pie, simbólicamente, porque no me voy a parar, pero me pongo de pie, alzo mi mano bien hacia, esto sí lo estoy alzando, hacia el cielo y digo, Audioslave, carajo. Lo digo así porque la verdad que Audioslave es una banda que por lo menos a mí me marcó mucho, es una banda que he escuchado un montón y que bueno, como carajo no querer a esta gente. Un primer disco que está lleno de hits, un segundo disco que para mí es el más lindo que tiene, que es Out of Exile, que tiene una particularidad este disco. Si bien el primer disco de Audioslave tiene un montón de hits, hay cierto todavía manto de tristeza y oscuridad en los temas, ¿no? Like a Stone, un hombre que básicamente está sentado esperando a morir. Dicho por el mismo Chris Cornell. Out of Exile, en su segundo trabajo de Audioslave, pasa algo distinto, que es, hay más optimismo, hay más luz, son más alegres todo, porque personalmente Chris Cornell estaba atravesando un mejor momento personal. Había podido superar estas adicciones que tenía, estaba controlando su depresión, estaba encauzando su vida personal, su vida amorosa. La verdad que en Out of Exile hay una cuestión de esperanza, hay más luz en el disco, y es ahí donde me parece que empieza a aflorar ciertas cosas que tal vez en la última etapa de Soundgarden se habían visto, estas cosas más canción, donde se desarrolla Cornell más como cantante, más allá que obviamente tenés temas como Show Me How to Live, que tenés una voz clavada arriba todo el tiempo, que es ultra difícil sostener en vivo. Pero me refiero a canciones más lindas, canciones mucho más armoniosas, canciones. Había más canciones en este disco. Pero bueno, si bien este disco mantuvo, ¿no?, los caminos del primero, claramente no era el primero, no era el primer impacto. Y Audioslave termina con Revelations, que fue lanzado el 5 de septiembre del 2006. Sin mucha pena ni gloria, un buen disco, pero al lado para mí de Audio Exile sí queda flojo. Bueno, cuestión, Audioslave no sigue mucho más. Las mismas diferencias tal vez que habían llevado a la disolución de Soundgarden, llevaron a la disolución de la banda. Tal vez para mí era una cuestión más también personal, de necesidad de cambio de Cornell. Y de hecho, los que siguió su carrera, ¿no?, fueron trabajos más solistas, obviamente, lanzando You Know My Name, ¿no?, banda sonora de Casino Royale, o hacer varias colaboraciones, recopilaciones más acústicas. La verdad, en esta época es donde me parece que se puede apreciar más a Chris Cornell como cantante, él sosteniéndose con una acústica en un formato mucho más tranquilo, recorriendo su carrera. En el 2010 tenemos la reunión de Soundgarden, reunión que de hecho los trajo aquí en Argentina. Maldita sea, ¿por qué no fui? En un Lollapalooza, presentando lo que fue en su momento su nuevo álbum, era King Animal. Lindo disco, me agradó, una gran tapa y cortes a los Soundgarden un poquito más ayornados, y se notaba otra química, se notaba como que estaba todo bien, ¿no? Estaba como que estaba todo bien. Entonces salían, giraban, y ahí él a su vez tenía sus giras propias. Acá saca un disco llamado el Soundbox Tour, que es básicamente una recopilación de él en varios teatros. Hide It Through, que fue su último disco.
Y de Halfway Through vamos también a hablar un toque ahora, ya cerrando detrás de la obra, porque la excusa, como siempre digo, es un tema el cual dispara toda una historia. Bueno, en Halfway Through hay un hermoso tema llamado Near Forgot My Broken Heart. Casi olvido mi corazón roto. Tema que según Corner habla sobre los momentos en los que uno se encuentra con un viejo amor o con una persona que tuvo una relación, ¿no? Y que recuerda todo lo bueno, pero de pronto recuerda todo lo malo, ¿no? De estas cosas de uno puede estar mal, pero hay cachitos de felicidad en la vida. Y esos cachitos de felicidad son los que uno lo empuja. Y esto me parece lo que sucedió con Chris Cornell. Él ya venía medicado por la depresión, venía complicado de vuelta con la depresión. Otra vez con su medicación, otra vez con la bebida. Empezaba a tener un ida y vuelta, también provocado un poco también por esta salida también de Audioslave, que empezaban a decir que por qué estas dudas, estas cosas que sucedían, ¿no?, en la prensa, que tampoco no es que lo amaban. Su trabajo solista siempre fueron más o menos recibidos. Yo creo que eso le pegaba un poco. Bueno, cuestión es que también la vida personal, problemas personales, conflictos, etcétera. Cuestión que la puede tener cualquier persona, pero estamos hablando de una persona que también, insisto, una persona que sufría de depresión. De hecho, en la última época de Soundgarden, antes de su muerte, el 18 de mayo de 2017, él había terminado de tocar con Soundgarden y ya lo habían visto mal esa noche. Lo habían visto medio balbuceante, se ve que alguna medicación tomó de más. Había una previa reunión de Audioslave en algún concierto de Prophets of Rage, que ya se lo notaba que no estaba bien. Ya anímicamente se lo veía raro. Luego de este show, el 18 de mayo de 2017, Chris Cornell fue encontrado muerto en el baño de la habitación del hotel en la que se hospedaba después del show, en Detroit. Y los análisis forenses concluyeron que el músico estadounidense se quitó la vida ahorcándose en el baño de la habitación del hotel, a los 52 años. Dice, pero pucha, vos decís, pero fíjate la carrera que tiene, fíjate la capacidad que tenía. Un gran escritor de temas, una persona que ha sabido, yo creo que focalizar sus recursos, una persona que ha explotado vocalmente y que ha sido muy importante en toda una escena y en toda una etapa de la vida tal vez de muchos. Para mí, el mejor cantante de la escena grunge, de la escena alternativa. Que bueno, que cae ante la vida, que cae ante la depresión, que tiene estos momentos de felicidad, ¿no? Hay cierta polémica, hay cierta investigación, hay cosas que se saben, hay cosas que no se saben. En un momento se supone que hasta habría sido asesinado, me parece un montón lo que se comentó. Pero nada, me parece importante recordar a Chris Cornell como lo que fue, un gran artista, una gran voz. Y me gustaría recordarlo con este tema, ¿no? Never Forgot My Broken Heart, para simplemente comentar que, bueno, en esos cachitos de felicidad él encontraba esa fuerza para seguir, y esa inspiración como para seguir escribiendo, para seguir buscando otros horizontes en la música, para seguir jugando con la música y no quedarse solamente en la figura del cantante de rock. Así que los dejo con una versión de este hermoso tema de Chris Cornell. Te queremos, Chris. Te queremos.